Reforma de Estado es nuestro hashtag de la noche, Reforma de Estado. Y hablamos acerca de lo ocurrido hoy en el Encuentro Nacional de Empresarios, donde disertaron tanto el consejero del secretario de Estado de los Estados Unidos, Tom Shannon, también habló el expresidente del gobierno español, José María Aznar, además de los dos candidatos a la presidencia aún en disputa, me refiero a Sandra Julieta Torres Casanova y a Jimmy Morales. Se habló de las diferentes rutas que se pueden tener para poder consolidar en Guatemala un Estado fuerte. Reforma de Estado es nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. En Guatemala se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Empresarios ENADE 2015. El tema principal y de discusión fue el fortalecimiento de las instituciones para el desarrollo del país. Los empresarios hicieron el llamado a las autoridades a tomar diferentes acciones en temas de transparencia y se comprometieron a acompañar los diferentes procesos de cambio. Al señor presidente de la República, agradecerle haber tenido el coraje, el conocimiento, el temple, la valentía y la experiencia para aceptar este corto pero tremendo reto de tomar las riendas del país en este momento histórico. Y a todos nosotros, nuestro reto será el seguir trabajando unidos y generando la presión necesaria para que se aprueben las iniciativas que hoy hemos mencionado. Recordemos que será nuestra participación activa la que nos ayude a construir el país que queremos. Hoy más que nunca necesitamos instituciones sanas que prioricen el servicio, la necesidad, una inversión justa para atender todas las demandas sociales en materia de educación, salud, seguridad, infraestructura, empleo y vivienda, entre otros. Uno de los invitados fue el consejero de Estado de los Estados Unidos, quien habló de la continuidad de la cooperación y se solidarizó con las víctimas de la tragedia ocurrida en Cambrai 2. Y más sentido pésame al pueblo de Guatemala por la tragedia causada por el alud devastador que afectó a la comunidad en Cambrai 2 en Santa Catarina, Perú. La respuesta de los guatemaltecos a este horrible suceso ha sido conmovedora. En el evento participaron los presidenciables que irán a duelo en la segunda ronda electoral el próximo 25 de octubre. El presidente de la República, Alejandro Maldonado, estuvo a cargo de las palabras de cierre del evento. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Reformas de Estado es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes porque ya tenemos algunos mensajes con esa etiqueta que será de lo que estaremos hablando esta noche. El doctor Hernández, Reforma de Estado debe de estar dirigida a crear desarrollo y bienestar integral a toda la población sin excepción ni privilegios. Josué nos dice, Reforma de Estado, necesitamos educación, seguridad, tribunales apegados a derecho para lograr avanzar en todo sentido. Reforma de Estado, nos dice Brandon, las reformas que se necesitan son muchas, empezando por la reforma a la ley electoral. ¿Qué le urge a nuestro país? Es lo que nos plantea Brandon. Son muchas las reformas de Estado que hemos venido discutiendo principalmente en los últimos 6 meses. El doctor Zavala, la reforma debe de ser a la ley electoral de contrataciones y luchar enérgicamente contra la corrupción a todo nivel. Raúl, el sistema electoral es el producto de gobernantes, origen del todo estatal. La reforma comienza por allí, es lo que nos dice Raúl. Reforma de Estado es nuestro hashtag de la noche. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo. Juan Carlos, don Quique, buenas noches. Hoy un día interesante de debate sobre pues un proyecto que viene debatiéndose de hace años. De hecho, la primera reforma de Estado profunda fue el proyecto ProReforma, que el Congreso de la República abrió a una serie de audiencias públicas y al final el dictamen fue desfavorable. Luego se iniciaron múltiples propuestas de reforma constitucional, precisamente buscando hacer una reforma de Estado
Eso nos ha tenido comprometidos los últimos 5 o 6 años a múltiples sectores y tanques de pensamiento, buscando primero entender qué es reformar el Estado. Porque reformar el Estado no necesariamente es solo reformar leyes o reformar la Constitución. La reforma del Estado pasa por el tema fiscal, pasa por el tema institucional, pasa por la cultura ciudadana, pasa por la cultura política, pasa por el Estado de Derecho. Es decir, el Estado no es solamente las normas, las leyes, sino tiene que ver con una serie de prácticas sociales y de compromisos institucionales y ciudadanos. Me pareció muy interesante que el día de hoy se estuvo debatiendo constantemente que un Estado, y voy a retomar, digamos, algunas frases que se manifestaron en el debate en el ENADE, un Estado bien hecho es tener un Estado de Derecho, que ese ha sido uno de los grandes temas de si tenemos o no un Estado de Derecho en Guatemala. Y de hecho el Estado de Derecho guatemalteco, aunque ha sido muy criticado, funciona para algunos sectores. Y siempre se dice o se afirma que la legalidad en Guatemala es como la serpiente en el monte, pica a los que van descalzos, pero a los que tienen botas altas, esos están bien protegidos. Pero entonces, primero tenemos un Estado de Derecho. Pero aquí quiero citar textualmente las palabras del presidente Aznar cuando en medio del debate del día plantea que las leyes, las normas deben ser iguales para todos. Primera, digamos, afirmación contundente como base para la reforma del Estado. Lo primero que debemos hacer es eliminar privilegios. La ley debe ser igualitaria, una sola ley, y lo reiteró varias veces, una sola ley, un solo sistema de representación, un solo mecanismo de elección, una ley igual para todos. Es decir, lo primero que desmorona es el sistema de privilegios sobre los cuales se ha establecido y se ha sostenido el Estado de Guatemala. Y otra de las ideas que me pareció muy contundentes del señor José María Aznar fue cuando dijo, miren señoras y señores, ¿cómo quieren un Estado bien hecho? Con el 70% de la población económicamente activa en situación de economía informal. Olvídense de un Estado bien hecho con el 70% de la economía informal. Una economía informal que no es gratuita, que el mismo sistema económico mantiene a la par o sea, el modelo monopólico, oligopólico, mantiene a la par economía informal, como el latifundio mantiene a la par el minifundio, como la gran cantidad de perversiones del modelo económico se dan precisamente por el modelo económico. Y lo debatíamos ayer. El sistema de la SAT fracasó porque ya se habían hartado del sistema de rentas internas. Pero ¿quién genera el sistema de incentivos en el país? Y no solamente incentivos económicos, sino también incentivos jurídicos y el sistema de legalidad. Me parece que el día de hoy se abrieron muchas ventanas de oportunidad para abordar estos temas, entender y ponernos de acuerdo qué es reformar el Estado, cuál es la ruta, cuáles son los pasos inmediatos, cuál es la visión de mediano y largo plazo, pero sobre todo, estimados colegas, cuánto cuesta. Y lo vuelve a repetir el señor Aznar el día de hoy. Si quieren tener un Estado de Derecho, un Estado bien hecho, deben ponerse de acuerdo cuánto cuesta eso y sacar al 70% de su PEA en este momento de la economía informal. Vámonos a las redes, estamos con Reforma de Estado como nuestro hashtag de la noche y nos dicen a través de las redes, Cristian, debemos de reformarnos como guatemaltecos, tenemos la obligación y el derecho de cambiar. Daniel, se logra reformando a quienes dirigen el Estado, es decir, a la población, para que sea allí de donde salgan los dirigentes. Walter, las reformas a la ley del servicio civil y de contrataciones del Estado deberían de ser prioridad. Fundación Cívica nos dice, cualquier reforma es estéril si los ciudadanos no la comprenden. La formación ciudadana es impostergable. Puro chapín. Se necesitan políticos probos, capaces, que velen por el bienestar, que sean verdaderos políticos y no politiqueros. Alejandra nos dice, se piden reformas y pocos guatemaltecos leen las iniciativas de ley que se presentan y las comparan con las que se aprueban. Susana de Valdés nos dice reformar los 3 sistemas de independencia de cada uno, sobre todo al Congreso. Brandon nos dice que con cada reforma que se busque al desarrollo del país, como la educación y la salud, es muy importante. Mario, que todos trabajemos honestamente y que garanticen la educación, salud y seguridad. Mario Álvarez, el Estado se compone del pueblo, territorio y soberanía. ¿Cuál de las 3 quieren reformar? Es lo que nos dice Mario. Bueno. Nos dice Edmore, nos plantea, presidente Maldonado invitó
a los dos candidatos a reformar la burocracia y lo fiscal, pero Guatemala necesita una reforma política. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche con Reforma de Estado. Le doy las buenas noches, la bienvenida, la palabra a el señor Quique Godoy, Quique con Q, porque si no estaríamos hablando de Quique Godoy Forno. Don Quique. Quique. Don Juan Carlos, porque una noche extraña además, donde pierden Argentina, pierde Brasil y pierde Alemania el mismo día, termina Bélgica el número 1 en el ranking de FIFA, ahí le dejo la primicia. Oye. Pero bueno, es un tema, el ENADE en sí era de fortalecimiento institucional. Nosotros pusimos el concepto de reforma de Estado a discusión porque es simplemente fortalecer la institucionalidad actual vigente que ya está, lo que necesitamos, o es reformar el modo, la forma en que nos relacionamos. Ahí había una pregunta que dejó un poco Juan Carlos a un lado, que era, la persona decía, y bueno, pero el Estado es territorio, población y gobierno, ¿cuál quieren modificar? Pues es la relación entre los tres lo que se busca reformar cuando se habla de reformar el Estado. Es la forma en que operan y interactúan las tres partes que integran el Estado, lo que se busca reformar cuando se habla de reformar el Estado, la relación entre las mismas. Y decía Cristian, bueno, José María Aznar planteaba el que la ley debe ser igual para todos. Esto lo he dicho yo varias veces acá, pero este año se cumplen 800 años de la firma de la Carta Magna, donde en 1215 justamente el rey Juan firma una carta la Carta Magna ante los nobles de esa época, los señores feudales de esa época, y les entrega una carta sometiéndose a las cortes que ellos habían implementado y se hacía un igual a ellos, pero igual a ellos a quienes, obviamente a los nobles, no a los comunes, porque ellos tenían otras reglas para ellos, pero por lo menos era un primer paso en esa dirección. Acá este año hemos visto cómo, por lo menos a nivel de autoridades de gobierno de diferentes niveles, incluyendo presidente y vicepresidenta, terminaron estando sujetos a la ley. No estuvieron por encima de la ley, se les sometió a la ley. Y eso está fortaleciendo obviamente el Estado de Derecho en una parte y está dando la pauta de que se pueden hacer cosas de una forma distinta. Pero lo que llama la atención, y me llamó a mí la atención hoy entre los distintos discursos que tuvimos, más allá del mensaje del señor Shannon, el subsecretario ahora también en el Secretaría de Estado, y de José María Aznar, igual incluso de Felipe Bosch, el discurso, hablaban justamente de esto. Shannon hablaba y felicitaba al pueblo guatemalteco por el tema de la lucha contra la corrupción y demás. Fue la parte principal del mensaje que él enviaba y el respaldo que daba el gobierno de Estados Unidos a esto. Lo mismo de alguna forma que hizo Felipe Bosch, pero cuando íbamos o esperábamos que los dos candidatos presidenciales que tuvieron espacio para hablar del tema, asumimos, digo yo creo, todos o la mayoría que estábamos ahí, que iban a hablar acerca del tema del que era el ENADE del día de hoy, de la necesidad del fortalecimiento de Estado o fortalecimiento institucional como una herramienta para consolidar parte de esto que se está gestando a nivel de ciudadanía. Hay una frase que yo repito constantemente que es ciudadanía antes que nación, entendido nación por las instituciones que deben haber. Y sin embargo, los dos candidatos, primero Santa Torres, expuso a grandes rasgos su plan de gobierno. Eso fue lo que expuso. Jimmy Morales hizo un mensaje mucho más sentimental, mucho más aspiracional, mucho más vinculado a otros aspectos, pero ninguno de los dos habló de cómo se fortalecerían las instituciones en todo caso, que era en principio el tema de fondo que tenía el ENADE, que en todo caso, pues imagino yo, los organizadores de ENADE hubieran esperado que los dos candidatos hubieran enfocado su discurso a esos temas en particular. Reitero, dos discursos muy distintos, uno muy racional, el otro muy emocional, distintos estilos, distintos enfoques, pero ninguno de los dos enfocó en el fondo lo que era el mensaje que se buscaba en principio del fortalecimiento institucional. Entonces, nos queda ese vacío de entender si es que entendieron todos los demás actores también qué es lo que se buscaba hoy en estos discursos y cómo el fortalecimiento institucional implica una cosa que Douglas North decía antes de ganar su premio Nobel en el 92. Douglas North verificó, es un historiador económico realmente, más que un economista, y él verificó
cómo habían llegado a ser países desarrollados muchos países. Y dentro de las conclusiones a las que él llegó es que la diferencia entre los estados ya desarrollados y de mayor ingreso económico per cápita y los países menos desarrollados y de menor ingreso económico per cápita, la diferencia principal era el fortalecimiento y la estructura de sus instituciones para con el Estado. Pero tenían una cosa dicho antes, él decía, pero la fortaleza de esas instituciones deriva de tres cosas particulares. La cultura ciudadana predominante en el territorio, o sea, cuáles son los modelos mentales compartidos que consideran que es correcto o incorrecto la población, ciertos hábitos y costumbres de intercambio y de relaciones, pero además de todo, dice, esa posibilidad de fortalecer esas normas sociales y convertirlas en normas legales, en instituciones. Formales. Eso es lo que genera el cambio de normas informales a normas formales para consolidar esa institución. Y es evidente, según todos los estudios que él ha hecho, de que un Estado que no tenga instituciones fuertes no tiene capacidad de salir adelante y de desarrollar a las personas que viven dentro de su territorio. Reforma de Estado es nuestro hashtag de la noche. Nos vamos a las redes, tenemos muchos mensajes ya a esta hora. Nos plantean a través de ellos: pues deberían de juzgarse a todos por igual y no al que menos recursos tiene para defenderse. Luis Castellanos nos plantea: echa la ley, echa la trampa. Muchos creen que reformar el gobierno es procesos, pero no, es personas, valores, es lo que dice Luis. Entendemos que todo derecho conlleva toda obligación. El populismo es corrupción y fracaso. Nos dice también Mario: la economía informal es fácil de que pague impuestos, darles un tarjetón con los meses del año y una cuota fija. El poder del Estado se encuentra limitado por el derecho. El poder surge del pueblo que escogemos al gobierno. Nos dice Dantes: hay que reformar primero el Congreso, ya que allí están los corruptos, los caciques políticos. Miguel Etona, creo que Miguel tiene su tuit por pedazos, porque aquí vamos por el 4. Cultura del político en el que el puesto no es para servirse de él, es para servir al Estado y a los ciudadanos. Raúl: más que reformar, reformarnos. Dejemos de ver a la ventana y comenzamos a observar el espejo, es lo que nos dice Raúl. El ciudadano, para exigir una reforma de Estado se necesita una reforma de pensamiento de los grupos de poder, si no todo igual. Yo contribuiría, no solo de las élites, del ciudadano, de nosotros. Es muy fácil decir que se reforme aquel, pero no me reformo yo. Eso es mucho más complejo, eso requiere un grado de valor muy alto. Beatriz nos dice: es decir que el 30% del sector económico sostiene las instituciones y los servicios públicos. No necesariamente, no a esa proporción, no a esa proporción. Denis nos dice: hacer bien las cosas no es mamarrachadas del Congreso como la ley de partidos políticos. Qué aberración lo que propusieron, es lo que plantea Denis. Aquí está el otro tuit de Miguel. El 2 y el 3. El 2 y 3, porque el 1 seguramente me viene un poquito más atrás. Cultura de servicio del empleado público hacia el ciudadano, cultura del ciudadano en cumplir con sus deberes cívicos. Reformemos primero el Congreso y reformar el Ministerio de Finanzas, que regrese la administración a ella. Alejandra: la economía informal es producto de un sistema tributario inquisitivo y confiscatorio. Pablo nos plantea: lo primero es la cultura de la cortoplacista, lo segundo es la participación de la política y lo demás se dará por sí solo. Yo, dentro de lo que he visto, es que, por ejemplo, hemos hablado tanto del Estado de Derecho, pero cuando se habla de, mire, hay que respetar el debido proceso, no, si ya es culpable, porque yo así lo creo. Venganza. O sea, no es por allí. Tenemos que hacer una autocrítica como ciudadanos de cuál debe de ser, de verdad, el respeto a las instituciones, el respeto a los procesos completos. Cuando lo logremos tener, que no es fácil, que es un tema que toma tiempo, iremos en el camino adecuado. Di Castillo. Y es que la ley no es un mecanismo o no es un instrumento para la venganza, y eso lo hemos estado reiterando constantemente en este espacio, precisamente porque en el contexto social guatemalteco hay mucha indignación por lo que ha sucedido y lo que sucedió con el gobierno de Otto Pérez Molina. Y entonces quisiéramos ya ver sentenciado a Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, y ayer lo debatíamos. También quisiéramos ver sentenciados a los de la línea 2. Sin embargo, la ley no debe ser instrumento de venganza, ni tampoco, ahorita se me escapa el concepto concreto de la justicia penal del enemigo, o
Cuando, como es mi oponente político, automáticamente digo que ya es culpable y se acabó, que es algo que se debatía, por ejemplo, con el juicio en contra de Ríos Montt y el genocidio en Guatemala. El tema no es vengarnos por la vía del derecho, unos con otros. El tema es que las normas, y repito la frase que me pareció muy interesante, las normas que tenemos deben ser igualitarias. Debe aplicarse la norma al que infringe la ley, ya sea corrupto o corruptor. Simple y sencillamente debe responder con sus actos frente a la norma. Pero además hay otro argumento que me pareció muy interesante del debate de hoy. Las regulaciones deben ser sencillas. Nada de extravagancias cuando hablamos de la ley. Y es que cuando vemos, por ejemplo, la producción del Congreso de la República, empiezan a hacer esas malabares jurídicos que enredan, complican y a veces hacen inoperante la misma ley. Y en las reformas, hablando de la ley electoral y de partidos políticos, que comparto plenamente con Raúl, que él nos hace reflexionar sobre de que debiera ser el primer paso de la reforma del Estado, la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Totalmente de acuerdo. El tema es, cuando revisamos las reformas esas que se sacaron de la manga un día antes de mandar a la Corte de Constitucionalidad la reforma con enmiendas, encontramos en el artículo 8, e insisto sobre eso porque es importante debatir el tema, en el artículo 8 envían una reforma aprobada por mayoría, más de 105 votos, en donde se mantienen los $2 y hay una serie de cambios al financiamiento de los partidos políticos. Inmediatamente en el artículo posterior aprueban con más de 105 votos subir a $10 el financiamiento de los partidos políticos. Y se inventan ahí un mecanismo de financiamiento y hacen tan engorrosa, tan enredada, tan poco práctica la norma, que al final, cuando la norma es aprobada, es fácil de buscarle la vuelta. Pero eso no quiere decir que no tengamos un sistema de derecho o un sistema de legalidad. La norma existe, lo que no tiene es positividad, no se aplica. Y el otro elemento que me parece que es importante y va amarrado con esto, es que en el debate de hoy se planteaba los países cuando fallan en la política, entran en problemas. Y le ha pasado a la mayoría de países de los indignados. Y nosotros ya tuvimos problemas políticos. De hecho, la crisis que vive Otto Pérez Molina y su gobierno fue la crisis política más aguda que hemos tenido en los últimos 32 años con la nueva democracia. Y la última reflexión que se planteaba el día de hoy por José María Aznar decía, los países que van bien no podemos equivocarnos. Imagínense los que vamos como nos está tocando a Guatemala. Es decir, que el próximo 25 de octubre no tenemos derecho como país a equivocarnos. Y ahí me parece que viene la reflexión política de por quién votar. Y la respuesta inmediata debería ser aquellos que tengan la capacidad de atender la crisis institucional que ya está instalada, más orientar el barco hacia la reforma del Estado, más paliar la crisis económica nacional e internacional que le va a tocar administrar. Es decir, tamaña responsabilidad. Y a nosotros, a los ciudadanos, a usted que nos ve en su hogar, que vamos a tener que ir a votar, no tenemos derecho a equivocarnos. Y aquí lo importante es separar a los individuos, porque me parece que el peor error que vamos a poder cometer el 25 de octubre va a ser votar a favor de uno porque me cae bien o votar en contra de otra porque me cae mal. Cuando las capacidades que tengan las propuestas de ambos de atender esas crisis que vienen para el año entrante, va a ser el elemento que nos va a sacar a flote o nos va a terminar de hundir. Vámonos a las redes, estamos esta noche con Reforma de Estado como nuestro hashtag de la noche. Nos dice a través de las redes, no es venganza, señores, es que exigir justicia. Son años de tanta corrupción, ya basta, es lo que plantea Les. Alejandro, es fundamental, debe haber visión de país a largo plazo, ya basta de borrón y cuenta nueva cada 4 años. José Luis, entendamos como reglas claras para todo trámite en el Estado. Herbert nos plantea, debe reformarse desde el pensum de estudios para que desde primaria amemos a Guatemala sobre nuestros intereses, es lo que plantea Herbert. Miguel nos sigue enumerando sus planteamientos. Los ingresos del Estado deben de ser usados para beneficio de los ciudadanos y el país. Julio, es necesario reformar desde las bases, desde la niñez, una nueva visión de Estado como nación. Nos dice Quique, no sé si se enfocaron los candidatos en el discurso del ENADE, si no se enfocaron los candidatos en el discurso del ENADE, no se podrán enfocar en lo que necesita Guatemala, es su pregunta. Nos dice
Miguel, desplazar la corrupción como medio de obtención de fondos para beneficio propio. Definitivamente hay que fortalecer la institucionalidad acompañado de ciudadanos y funcionarios mejor formados. Alejandra, hay que empezar reduciendo instituciones. En Guatemala hay nuevas secretarías cada 4 años. Macumba nos dice, es una utopía pensar en la reforma del Estado, a menos que por regalo divino toda la clase política muera justo ahora. Pues creo que no es la forma, pero... No, porque ni siquiera es eso, porque otra vez regresamos al círculo este. Todos los años... De donde nacieron esos hay más. No, las últimas Claro. 3 legislaturas hemos tenido 90 diputados nuevos. En esta va a haber menos. Sí, pero decía yo, en las últimas 3 había 90 diputados nuevos. Y el que entraran nuevos, que nunca habían sido diputados antes, no cambiaba el escenario. ¿Por qué? Porque la materia prima es la que está mal. Y la materia prima es la sociedad en general. No son aquellos que son políticos. ¿Por qué? Porque dentro del caso de la línea está un secretario general del sindicato. O sea, hay sindicalistas que están metidos en estos. Hay profesionales, enfermeras, hay médicos, hay abogados, hay obreros, porque los que están de vista no necesariamente eran profesionales. Hay obviamente empresarios, hay políticos, hay gente con doctorados y hay gente con estudios básicos. Entonces no es un grupo de personas en particular la que ha hecho lo que ha pasado en Guatemala. Es una sociedad que es permisiva y partícipe de la corrupción la que ha generado estas condiciones. Y esto es como el alcoholismo. Si no reconocemos como sociedad en general que tenemos ese problema y esa enfermedad, no nos curamos. Pretender decir, yo estoy bien, Cristian está bien, pero el que nos está viendo o el que está sentado en la 9ª Avenida, ese es el que está mal. Ahí es donde empezamos a estar jodidos todos ustedes, decía la frase. ¿Por qué? Porque entonces no reconocemos que el problema va más allá de un grupo. Y esto lo hemos hablado en otros espacios, en otros programas, pero a ver, si usted va a empresa privada y usted empieza a revisar si ahora que va a empezar la Navidad les mandan a regalar canastas navideñas, un proveedor de productos al jefe de compras de la empresa, ¿qué cree que está buscando el proveedor del producto? Que tenga recordación, que tenga en la mente esa empresa para que a la hora que va a hacer una adquisición lo compra él, no porque sea el mejor, pero porque le atendió, le mandó dádivas, le mandó un regalo, le mandó de pronto su noche para que se vaya al puerto el fin de semana o a un hotel a algún lugar. Ese tipo de cosas no solo existen, sino que sean ampliamente usadas en la sociedad en general para hacer tráfico de influencias, para incidir en tomas de decisiones en vez de que esa empresa decida sobre bases técnicas, sobre el valor del producto y sobre el mejor beneficio para la empresa en el largo plazo. Se empieza a decidir de acuerdo a las prebendas que se reciben. Entonces, pretender que la parte esta de corrupción existe solo en una parte de la sociedad es engañarnos por completo y entonces sí nunca vamos a salir de esto. Sí, es así. Se reproduce. A ver, si el sobarle la leva a alguien no es exclusivo del sector público, es que se da en todos lados. Es cuestión de sociedad. Estamos con reforma de Estado, como nuestro hashtag Dantes nos plantea. A ver, veamos la hora, 10:40. Dantes nos plantea: mi lucha, hay que depurar el Congreso, reformar la ley de partidos políticos y menos impuestos para motivar la inversión. Nuestra compañera en el espacio del mediodía, la licenciada Irina Rohrmoser, nos plantea: no más de 2 periodos de diputados en el Congreso, ¿de qué nos sirve tener puestos comprados y perpetuados? Es lo que nos dice la licenciada Rohrmoser. Solo que ahí hay una observación. Efectivamente, el derecho de reelección es un derecho constitucional para diputados y para alcaldes, digamos. Al menos, como dice Entonces, Irina, puede ser limitado a una sola reelección. Básicamente hasta ahí se puede, porque de lo contrario entramos en contradicción. A una reforma mucho más profunda, que sería de Constitución Política de la República de Guatemala. Nos dice Guategriego: salud y educación están infestadas, hay que depurar y luego fortalecer. Sigamos el modelo del Ministerio Público, por ejemplo, es lo que nos dice. ¿Cómo no equivocarnos si no hay ningún buen candidato? Es la realidad. Susana Valdés nos dice: con seriedad, claridad, sin caprichos, para favorecer el bien común, reglas claras y simples. El nuevo presidente convoque a una constituyente para que desde allí se hagan los cambios. Bueno, esa propuesta de la constituyente yo ya también la he escuchado tantas veces. En este país tema delicado. Hemos rehecho o refundado el Estado tantas veces. Bueno, no se ha logrado refundar, digamos. O sea, pero tal. a ver,
reescribir la Constitución, si usted me permite el término, pues, o sea, la reforma de Estado debe ser apegada a derecho, si no, la reforma no sería de derecho, sino de hecho. Mario, no hay que reformar el Estado, hay que reformar la escala de valores de los ciudadanos. Julio, ejemplo de incoherencia es extinción de dominio, es inconstitucional, pero aplíquenla, se lo ha hecho culpables ya, es lo que dice Julio. Es un tema interesante. Es un tema interesante el que plantea Julio, porque yo, he escuchado a decenas de juristas hablar acerca de cómo se invierte la carga en cuanto a la ley de extinción de dominio. Lo dice claramente el primer artículo de la ley. O sea, lo reconoce. Sí, que hay una inversión de la carga probatoria en cuanto a la ley de extinción de dominio, pero aún así, hoy lo vemos como una herramienta que puede ser eficaz y bueno. Ana María Sánchez, el cambio inicia por uno mismo, así se impulsa el cambio en los demás, debemos de cumplir la ley y respetarla. Es parte de los mensajes que tenemos, son las 10:42, tiempo de la pausa, así que nosotros estamos a las 10 p.m. Gracias a Rosario, saludamos al licenciado Edgar Ortiz, está celebrando el gol de Gerson Tinoco, ahí como miembro de Juan Imperial. Vámonos a las redes, estamos con Reforma de Estado como nuestro hashtag de la noche. Beatriz, el éxito de las manifestaciones no fue solo cárcel a los exmandatarios, sino logró cambiarnos a nosotros. Si no logró cambiarnos a nosotros, ¿qué lo hará? Es lo que dice Beatriz. Wilito López, con más fiscalización y en caso que alguno riña con la ley, sean sujetos a duras penas y destituido. Miguel nos enumera el 8. Hemos ido como de a poco engranando lo que nos Te saltaste el 1 y el 6, el 5. Y el 5, sí. Bueno, y el 7. Sí. Otro engranaje, la educación cívica del ciudadano, cómo lograr que pensemos de manera diferente en relación al Estado. Robin, cambiemos el sistema y fortalecer el sistema de justicia para que existan incentivos para no hacerlo. Silvia nos plantea, solo se puede conseguir mediante reformas constitucionales, solo así habrán cambios de fondo. Pero no hay condiciones para una reforma que sea excesivamente amplia. Mira, no sé si las hay o no, incluso me iba a anticipar a lo que dice la siguiente. La de Rolando, ¿la leemos con gusto? ¿Sí? Si es necesario hacer cambios a la Constitución, hay que hacerlo, pero no debe de haber reelección. Bueno, parto de esa hacia atrás de lo que decía Cristian. A ver, desde la Constitución de 1871 no existe el concepto de reelección por temor a las dictaduras. ¿Y qué nos ha resuelto eso? A nivel presidencial. Entonces, el hecho de que tengamos o no tengamos reelección en la presidencial o en las diputaciones o en las alcaldías no resuelve el problema. De hecho, 28% de los alcaldes fueron reelectos, un poco más abajo del promedio de las últimas 3 elecciones, que eran de 30 y 35%. Entonces, aún y teniendo libertad de reelegirse permanentemente los alcaldes, la gran mayoría de ellos no son reelectos. Entonces, sí, fueron 72% de alcaldes nuevos. Sí, claro. Entonces, la lógica te dice que el dilema en sí, el problema político y social en el que estamos, no depende exclusivamente de que si reelegimos diputados o no, o si reelegimos alcaldes o no. Reitero este tema. En los alcaldes tienen reelección libre, vitalicia, ad eternum, si lo quiere poner así, en todos los alcaldes. Y menos de una tercera parte. Pero el tema está en que no es eso lo que evita que los alcaldes sean reelectos. De hecho, solo el 28% fueron reelectos y el 32% en la elección anterior. Y con una ley que les permite reelegirse. Entonces, el problema no es la ley. Vamos al otro extremo. En la presidencial no permite la reelección y miren el desastre que hemos tenido de todos modos en cada elección presidencial. Entonces, enfocarnos en que si una norma va a hacer que cambie el modelo en sí es cuando nos equivocamos. Yo, perdón, y don Giovanni, que nos está escuchando y nos está leyendo y nos está escribiendo de vuelta, no coincide con este concepto, pero este es el tema. Para llegar a los niveles de corrupción que hemos llevado en lo público y en lo privado, solo es posible si hemos sido partícipes o permisivos la gran mayoría de guatemaltecos. Porque lo que pasó a partir del 16 de abril, porque un grupo de auxiliares fiscales y fiscales de la FESI, respaldados por la CICIG, empieza a hilar un hilito
y de ese hilito van jalando todo para deshacer el suéter que se está deshaciendo hasta ahora. Empieza un proceso que es respaldado el 25 de abril por una sociedad que empieza a mostrar interés por desterrar la corrupción. Porque en las últimas 3 elecciones que se habían medido en la opinión pública, si la corrupción era un problema importante para el país, salía en menos del 4% en las últimas 3 elecciones entre consecutivas. el 8 y el 12º lugar. Y ese era un tema donde entonces lo que quiere decir eso es que no lo veíamos como un problema. Yo en esas épocas planteaba que el día que hubieran 100.000 personas en la calle protestando por la corrupción, entonces veríamos una transformación. Y se dio a partir del 25 de abril, se empieza a dar. Pero el concepto de que esto apenas se empieza es porque quedan todavía muchos procesos legales por concluir, pero el proceso de reforma del Estado, de reforma ciudadana o de revolución ciudadana es el que está aún en proceso, creciendo sí, pero en proceso aún falta mucho, porque de verdad, si no construimos ciudadanía donde entendamos las obligaciones junto con los derechos que tenemos, el proceso no empieza a avanzar, porque somos una sociedad que exige más de lo que aporta, que cuando hay actos de solidaridad, como ahora que vimos en Cambrai 2, nos creemos ya la historia completa de que así somos siempre, pero no somos siempre así. Cantón En Panamá. momentos especiales lo somos, en momentos de crisis lo somos, pero requiere una sociedad que sea permanentemente solidaria, incluyente y más abierta para con los demás, para que realmente este país cambie. Castillo. Yo coincido, el magistrado Gamalero se manifiesta afirmando que efectivamente lo que necesitamos es una revolución de la estructura axiológica. Ahí empieza la reforma del Estado. Si no logramos modificar nuestro sistema de valores, valores colectivos, valores sociales, valores compartidos, si no damos ese primer paso, todo lo demás se queda en reforma de leyes, reforma de instituciones, pero no es sostenible, porque como Quique lo afirmaba hace un momento, los que reproducen el sistema perverso es la sociedad, y ahí nos vamos todos, desde el momento de pasarnos un semáforo en rojo hasta robarse los... O no los pedir una recursos. factura, o no, cualquier cosa de esas, mínima que parezca. Y que no lo vemos como corrupción, o sea, es algo cotidiano, es algo normal, es algo... Entonces, la primera parte de la reforma del Estado empieza por la reforma de la estructura axiológica que como sociedad tenemos. Y el otro elemento que creo es importante rescatar y resaltar es que aquí no vamos a decir que hay que votar por X o por Y, un poco para aclarar que yo no estoy pidiendo el voto ni inclinándome hacia uno u otro candidato o candidata. No le vamos a decir a usted, o por lo menos esa es mi posición, no le vamos a decir al aire, mire, usted tiene que votar por A o por B, no es esa nuestra función. Pero sí me parece que es responsabilidad nuestra lanzar a debate la necesidad de que el voto sea reflexionado y pensado no en función de personas, en función del país. El 25 de octubre debemos elegir al país, y elegir al país significa elegir equipos de trabajo, significa estar dispuestos a acompañar a esos equipos de trabajo y significa estar dispuestos a fiscalizar al nuevo gobierno. Eso pasa por un cambio también en la estructura del comodismo y en la no participación ciudadana. Ya creo que trascendimos a que la democracia es solamente ir a abarcar un voto cada 4 años. Creo que esa etapa ya se logró. Hay una conciencia de que hay que ir más allá. Y el debate de aquí en adelante es cómo acompañamos a las autoridades para que dejen de tomar decisiones para sus intereses y empiecen a definir y a tomar decisiones para la sociedad guatemalteca. ¿Quiere una reforma del Estado? Cambie usted, cambio yo. Informémonos, formémonos, seamos más para servir mejor. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Hoy se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Empresarios. Se habla de un compromiso de transparencia y de lucha contra la corrupción. He de contarle que a 7 días del derrumbe en la aldea del Cambrai 2, Ministerio de Salud recomienda que la búsqueda de cadáveres se detenga por cuestiones de salubridad.
Sacerdote italiano asegura que la pedofilia también puede ser causada por los niños que no encuentran afecto en sus hogares. Y la selección nacional de Guatemala viajó hasta Tegucigalpa, Honduras. Allí se enfrentó contra el combinado Catracho en el Tiburcio Carías Andino. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Castillo, Godoy, Sandoval, que tenga una noche muy hermosa.